Estamos nuevamente en otro programa de Cinema Coach, un programa en el cual intentamos hacer de las películas lecciones. Y muy importante, ¿por qué? Porque hay miles de películas que se han filmado en todo el mundo durante más de 100 años, durante 110 años, y realmente podemos encontrar a través del análisis conceptual cuál es la que a uno le genera, el mensaje que le genera ese discurso en el cual trabajan directores, actores, guionistas, técnicos, y realmente ese mundo es muy interesante, muy importante además, que es muy llamativo y todo el mundo le gusta acercarse al mundo del cine. Cuando analizamos como hoy una película interesante, importante de Robert Zemeckis, del mismo de Forrest Gump, pero que en el 2012 filmó una película llamada The Flight, El vuelo, en donde hace una proposición muy interesante acerca de la vida de un piloto muy eficiente. El piloto es el capitán Whittaker y lo interpreta Denzel Washington. Realmente es una historia muy interesante, muy importante, porque en esta historia se nota y se ve el juego, un juego de poder que significa en este caso el incremento del consumo de alcohol y drogas por parte del piloto y sin que todavía tenga consecuencias en su profesión, esa profesión tan responsable como lo es el pilotaje de aviones, la conducción de aviones. Pues sucede un accidente, el accidente desencadena toda una dinámica en la que este capitán se puede salvar a través de una mentira o realmente condenarse a pesar de que hizo una excelente labor y evitó una tragedia, porque realmente fue un accidente y en apariencia no tuvo como causa la ingesta de alcohol y de drogas. En esta trama, muy interesante, en donde aparecen unos personajes realmente muy ilustrativos, aparece cuando, por ejemplo, se reúne en un hospital donde está recluido y conoce a una drogadicta y realmente se establecen como unos nexos muy interesantes conceptualmente que nos va a dejar esta película. Y a nuestro juicio tiene dos conceptos básicos en todas y cada una de nuestras vidas, como pueden ser el concepto de honor, un concepto que ya vamos a revisar, y el concepto de la verdad. ¿Y qué pasa cuando estos dos elementos, que son valores reconocidos en todas las culturas, qué pasa cuando hay ausencia o hay un juego de poder entre estos dos conceptos? Esto entonces va a ser el juego conceptual de The Flight, el vuelo. Y entonces cuando hablamos de honor, hablamos de un código y es un código de conducta que generalmente cuando ese código de conducta se cumple, le genera a la personalidad individual o colectiva que cumple con este código conductual que se llama honor, genera una elevación, un respeto profundo a la dignidad, que nosotros lo consideramos racional, y al orgullo, que lo consideramos el sentido de pertenencia, lo emocional. Entonces nos damos cuenta cómo a través del honor, entonces se puede tener realmente una trascendencia, y es la trascendencia que se respeta con la conducta que se tenga. Esto nos llama la atención porque el honor está como muy ausente como valor fundamental desde hace unos 20 o 30 años, y que nosotros lo atribuimos a que las sociedades multiculturales, cuando hay muchas culturas, hay probablemente muchos códigos de honor. Y para vivir en paz, entonces los diferentes grupos tienen, para no meterse con violaciones de los códigos de honor, a lo que puede significar para una cultura, entonces es como una especie de silencio, pero eso ha hecho que el honor se olvide mucho como un valor fundamental del ser humano. Y esto nos hace preguntar, que es una de las enseñanzas que pensamos que se puede tener de esta película, sobre el honor. ¿Es posible un honor universal que sea superior a cada una de las culturas que convivimos en sociedades
con culturas diferentes, multiculturales, ¿es posible eso? ¿Está en lo ético? Estas son preguntas a discutir. Y el otro es la verdad, que hemos trabajado muchísimo, y entonces cuando nosotros nos acercamos a la verdad, por lo menos nosotros tenemos depende de unas características la verdad, nosotros podemos encontrar 4 tipos de verdades. La vamos a describir muy rápido, que son la verdad de fe, que es incuestionable, es la creencia que tiene alguien, que tiene una personalidad sobre algo, de fe, de convicción. Hay una verdad que es incuestionable, que sería la verdad del axioma, que por cierto son muy pocos. Hay una verdad que es o la verdad de opinática, la verdad que tenemos cada uno de nosotros y que conforman la opinión que tenemos de acuerdo a nuestras vivencias, conocimientos, experiencias, etcétera, pero sean de tipo personal o de tipo grupal. Y hay una verdad que es la que la mayoría de la gente ahorita trata de atenerse, que es la verdad científica, la que puede ser comprobada en igualdad de condiciones y que realmente depende mucho de las herramientas que se tengan para demostrar que una cosa es verdad. Entonces, cuando encontramos esto, nosotros encontramos que cuando, por ejemplo, hay un bajo honor con baja verdad, probablemente hay una situación de insoportable, es una situación de deterioro, es una situación en la que la personalidad es burlada, la personalidad es irrespetada. Mientras que por el contrario, cuando hay un buen código de honor y hay una buena verdad, hasta la personalidad se vuelve respetada y por supuesto se transforma en ejemplo. Mientras que las dos situaciones en el medio, es decir, una situación con bajo honor y mucha verdad, es una situación en la que hay descaro, es decir, en la que el poco honor se demuestra como una verdad y es una situación de descaro. Y hay la última que también es negativa porque es un engaño en donde hay mucho honor con baja verdad. Representa realmente un manejo, una manipulación, un fraude. Y entonces cuando nosotros vemos en esta película y están las enseñanzas de este film, la utilidad de este film, que es muy grande, es para repasar cómo ese personaje que hace Denzel Washington, este capitán Whittaker, es el desprecio por la falta de honor y falta de verdad hacia sí mismo por problemas de alcohol y drogas y cómo puede llegar a una situación de reparación con el honor y con la verdad. Y realmente este trayecto es importante porque este film nos permite revisar el concepto de honor que resulta fundamental en los actuales momentos, pero también repasar el concepto, y esto es básico, el concepto de la verdad, porque muchas veces pensamos que el otro miente únicamente porque no tiene nuestra verdad opinática. Y tenemos que recurrir entonces a la verdad científica, que también es cuestionable de acuerdo al grado de las herramientas que se utilizan. Y entonces este concepto de verdad es fundamental, el concepto de honor y algo que creo que es el mensaje final del film, que es la integridad, ese valor superior que para nosotros surge cuando la verdad, esa verdad y ese honor van en confluencia, cuando se reúnen la verdad y el honor y entonces encontramos la integridad. Este es un film importante, un film de Robert Zemeckis de 2012, El vuelo, y me encantaría que si ustedes lo ven y tienen y sacan otros conceptos, nos lo comuniquen a través de esta misma vía. Será hasta el próximo programa de Cinema Coach.